que efectivamente el Estado de Derecho eh, sirve de fundamento, de base a la figura del derecho de petición. Y decíamos que nosotros somos un Estado social de derecho democrático, participativo, incluyente, etcétera, y cada uno de esos elementos del Estado social de derecho apuntan al derecho de petición. Y a renglón seguido pasamos al artículo segundo de la Constitución y decíamos que el fin esencial del Estado es servir a la comunidad y que tú estás ahí como representante del Estado colombiano para prestar un servicio público con la vocación que te caracteriza, con ese deseo de servir a la comunidad que siempre te va aferrado a tu disposición. Y entonces cada vez que haces una actividad, una tarea, una función, estás en desarrollo de servir, siempre de servirle a esa comunidad que espera resultados de la Contraloría General de Santiago de Cali. Y hablamos que el derecho de petición, dice la Corte, que es el mecanismo que hace efectivo y que engrandece la democracia participativa y el fin esencial del Estado. Y es el que engrandece, dice la Corte Constitucional, no solo la democracia participativa, sino que es instrumento para cumplir el fin esencial del Estado, para que el ciudadano haga valer sus derechos y el servidor público, con su accionar, con sus procesos y procedimientos, tenga como tarea satisfacer esas necesidades de la comunidad. Entonces, decíamos que eh, también que hicimos la distinción de que era servidor público y amarramos al servidor público a la función pública y amarramos a que el servidor público necesariamente debe tener unas funciones y esas funciones tienen que estar preestablecidas en el manual, en las leyes o reglamentos, para aterrizar luego en lo que hablamos de la relación especial de sucesión y la ilícito sustancial para efectos de prever cualquier tipo de reproche en el cumplimiento de funciones. Y decíamos la necesidad, la importancia de tener funciones concretas, claras, precisas y expresas para no incurrir en extralimitación de funciones o en incursión en prohibiciones, etcétera. Y analizamos entonces la importancia mayúscula que tiene conocer, entender y practicar los principios de la función pública consagrados en el artículo 109 constitucional para efectos de cumplir cabalmente nuestras actividades. Entonces, hablamos también de las modalidades de derecho de petición, lo definíamos como lo consagra la ley 1755 del 2015 y decíamos cuáles son las modalidades del derecho de petición. Y decíamos una información, una queja, recibir un servicio público, resolver una intención jurídica, una intervención de un funcionario de una entidad. Es decir, aterrizamos ya a la práctica de lo que nos corresponde hablar en el tema del derecho de petición. Y entonces, en ese orden de ideas, decíamos qué debe contener el derecho de petición y hablamos cada uno de los puntos y hablábamos de cuáles son los requisitos del derecho de petición y los términos para responder por parte de un servidor público. Y en consecuencia, decíamos que es importante tener en cuenta no solo el cumplimiento de términos para efectos de, de cumplir, de responder, sino la esencia de la respuesta. Que la esencia de la respuesta debe estar íntimamente ligada a la esencia de lo pedido. Es decir, si usted le piden algo, responda coherentemente con lo pedido, porque una respuesta que sea incoherente se debe entender como no satisfecho el cumplimiento del derecho de petición. Y decíamos que esas peticiones pueden ser verbales o pueden ser escritas, y qué pasa cuando son verbales, que siempre hay que documentarlas, ¿no? La presenta verbal y quedó ahí. No, hay que documentarlas para efectos de tener el elemento probatorio de la petición. Y además, que
el ciudadano que acudía mediante esta modalidad de presentar derecho de petición verbal tiene el derecho a que se le dé una constancia de que presentó efectivamente esa petición. Entonces, hablábamos también de que las peticiones pueden ser verbales escritas, vimos acá, y vamos a ver que hay un tipo de peticiones que tienen alguna trascendencia especial, que le ha dado mejor, que le ha dado el legislador alguna trascendencia especial. Y también comentábamos ayer el tema de las peticiones incompletas y el desistimiento tácito, que cuando ocurría el desistimiento tácito después de que se le da el término de 10 días perdón, se le da el término de un mes para que resuelva el tema que tiene ahí como no clara la petición, entonces hay que aplicar el desistimiento tácito y decretar el archivo. Y decíamos que los derechos de petición pueden ser desistibles, sin lugar a dudas. Ahora, sigamos con lo que nos dice la ley de atenciones prioritarias. A grandes rasgos, hasta ahí hemos hablado de las normas generales y generales de etcétera. Doctor, buenos días. Para una preguntita y qué pena. Ali, contame. Doctor, usted dice, bueno, el derecho de petición es desistible, pero cuando uno pide una ampliación de la petición y se le da el tiempo pues que estipula la ley y el peticionario no aparece, porque muchas veces pues nos ha pasado así, que no vuelve pues a pronunciarse, entonces ahí, ¿cómo es el proceder adecuado para poder cerrar esa petición? Mire, cuando tú, Nasli, encuentras que ese derecho de petición tiene, su objeto está incompleto, eh, cuando ese derecho de petición no está claro, entonces tú le das dentro de los 10 días siguientes, le informas, le comunicas al peticionario que, por favor, debe subsanarlo dentro del término de un mes. Entonces, tú esperas que el peticionario aclare esa petición, aporte los documentos y a partir de que aporte los documentos o aclare la petición, se reactiva el tiempo para responder el derecho de petición. Hasta ahí vamos bien, Mali. Pero ¿qué sucede? Si pasado el mes el peticionario se desentiende, se le olvidó, ya no le interesa, entonces no hace uso de su derecho de aclarar o aportar documentos, a no ser de que solicite prórroga el peticionario, que en ese caso se le concede. Pero digamos que no solicita prórroga y no cumple eso. Vencido ese término de un mes, doctora Ruiz, ¿qué sucede? Usted, como es un acto administrativo que inició mediante, mediante una actuación de un particular que activa el Estado para actuar e inició usted ese proceso administrativo, usted debe cerrarlo. Entonces, ¿cómo se cierra? No puede dejarlo ahí abierto así, sino que debe decretar el desistimiento tácito y consecuencialmente el archivo, pero esa decisión debe motivarse. ¿Para qué? Para que usted tenga ahí cumplido el proceso. Y contra ese acto administrativo, recuerden que todo acto administrativo es susceptible de recursos. Contra ese acto administrativo, el interesado puede presentar recursos de reposición. Y ahí usted resuelve el recurso confirmando el desistimiento del archivo
o le concede el recurso y se reactivan los términos. Pero esto no significa que posteriormente el interesado pueda volver a presentar su derecho de petición cumpliendo todos y cada uno de los procedimientos y requisitos legales. ¿Está claro, doctora Nasri? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Entonces, eh, Disculpe, decíamos que doctor, disculpe, lo, una pregunta antes de, Adriana, complementando lo que dime. dice Nali, disculpe. Hay dos tiempos en el entendido de que nosotros tenemos una norma específica. Hay dos tiempos en la Contraloría para mirar el derecho de petición. Una es en control participativo cuando se inicia la actuación y otra es en el proceso auditor. ¿Sí? Muchas de las actuaciones de pronto vienen incompletas o cuando se trata de anónimos que no cumplen, digamos, los requisitos que la petición no está clara. De pronto, lo que acaba de decir Nasli, digamos que operaría em, inicialmente cuando llega a control participativo, pero cuando llega al proceso auditor, ¿sería igual? Cuando ya nos han trasladado la queja al proceso auditor, en el caso de que la queja no está clara, ¿podemos hacer lo mismo? Mire, cuando la caja no está clara e incompleta, el procedimiento es reglado, es ese. Porque, porque, ¿qué pasa si trasladamos al proceso auditor una petición que no está clara y completa? No habría resultados allá. Entonces, Exacto. cuando usted colige de la lectura directa que entraña el contenido de la petición, usted debe, si no está clara, o necesita documentos, o no está incompleta, cumpla ese artículo, que es el artículo 17 de la ley 1755 de 2015. Ok. Porque, ¿qué pasa, doctora Adriana? Por el principio de la economía, principio de la celeridad, el principio de transparencia de que hemos hablado en el transcurso de esta jornada, sería inocuo que usted enviara una petición incompleta a la auditoría técnica para que iniciara un proceso de auditoría ya, si no vas a encontrar resultados. Entonces, lo importante, ¿qué pide la comunidad? ¿Qué quiere la comunidad? La Que me comunidad quiere resuelvan, claro. necesariamente que se resuelva la situación. La comunidad quiere que resultados de la petición. Y seguramente la comunidad no tiene la capacidad que tienes tú para interpretar el contenido de lo que quiere. Entonces, cuando tú tienes esa herramienta y tienes esa disposición de decirle, señor Chucho Rodríguez, por favor, aclare esto, agregue documentos, está confusa para poder dar el trámite, facilita la intención de la comunidad y facilita la intención del Estado de tener resultados. ¿Sí? Entonces, Ok. me parece sano que se lleguen las pruebas en debida forma. Ahora, sea este momento oportuno, cuando interviene Nadly y Adriana, para decir que en las auditorías que hacen ustedes, en los hallazgos que hacen ustedes, ¿sí? Los hallazgos que hacen ustedes, que son de tres tipos, penales, fiscales, disciplinarios, eh, sería importante que de igual manera, así como el ciudadano remite una petición a la Contraloría y esa petición debe ser clara, de la misma manera esforzarnos para que los hallazgos de la Contraloría tengan, digamos, para dirigir, para orientar una investigación disciplinaria, tenga suficiente claridad para darle desde ya elementos de juicio a los organismos de control del Ministerio Público para iniciar una investigación disciplinaria. Y a partir del 1 de julio del 2021, ustedes en la Contraloría van a tener mayores herramientas de juicio para tal efecto. Lo digo ¿por qué? Porque, digamos, eh, en materia de contratación habían la norma 734 faltas gravísimas listadas en el artículo 48. RAN,
un listado como de 60 y más faltas gravísimas. Y las otras conductas eran por infracción al deber, prohibiciones, puesta de limitación de funciones, etcétera. Y había un artículo primero del 48, cuando se incurre en un posible delito. Ahora, con la ley nueva que aplica el 1 de julio del 2021, hay un listado de clasificación de faltas taxativas en la norma 1951. Y esas faltas taxativas están, por ejemplo, en el artículo, los artículos 46 al 68. Y el artículo 54 te describe cuáles son las 7 conductas que son faltas contra la contratación, gravísimas. Entonces tú en la auditoría vas a tener más elementos de juicio para encasillar en esa auditoría en qué numeral del artículo 54 de faltas con la contratación en materia disciplinaria. Pero bueno, eso es tema de otro asunto, pero aprovecho la oportunidad a raíz de lo que comentó Nali y Diana para efectos de buscar claridad sobre el tema. Igual pasa, igual sucede, doctor, conoce quejas anónimas, las quejas anónimas que para nosotros son un problema, porque pues no hay a quien dirigirle el documento ni la ampliación de la queja. Si la queja no es clara, entonces también operaría el desistimiento tácito o qué hacemos con una queja anónima que es incompleta, que no trae los elementos suficientes para adelantar la actuación. Sí, a ver, esas quejas, primero de todo, un anónimo procede a activar al Estado colombiano siempre y cuando tenga alguna sustancia, digo yo, cuando tenga algunos elementos de juicio, llamamos de otra manera, para que permitan en el intelecto del servidor público evidenciar que activando la función del Estado puede encontrar algún resultado. Pero hay anónimos que no tienen absolutamente ninguna sustancia, ninguna prueba, ningún hecho narrador que permite inducir que puede tener resultados. Entonces, un anónimo, si no tiene absolutamente nada de esencia, se dicte un auto inhibitorio. Es decir, aquí no hay nada, no pasó nada, pero cierren, no, nunca dejen los anónimos ahí esperando pacientemente que le hagan algo, no. Activen los anónimos, se activan los anónimos, se estudian los anónimos, y si hay un anónimo que no tiene esencia, no tiene sustancia, acto inhibitorio, chao. ¿Por qué? Porque esa misma conducta descrita ahí en el anónimo puede volver a presentarse ya con sustancia, entonces inicia la investigación. Es decir, no presta mérito a cosa juzgada. ¿Alguien me escribió aquí algo relacionado? Muchas gracias. Con mucho gusto. No alcancé a leer, qué pena. Bien, entonces continuamos, ¿verdad? ¿Está claro, doctora Adriana? ¿Listo? Sí, muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. Profe, buenos días. Elmer, ¿cómo estás, hombre? Bien, ¿y usted? Quería manifestar algo con base en lo que usted acaba de decir y pues con relación a lo que señala pues ese artículo que veo en pantalla. Yo creería que yo siempre nombro a funcionarios, a servidores públicos, porque los grandes faltas o errores, digámoslo así, que se presentan en lo público no es culpa de la entidad, no es culpa, porque las entidades tienen un rol y tienen definido unas funciones y pues lastimosamente son los servidores públicos los que de alguna manera en su determinado momento pues no cumplen con ese objeto misional. Entonces, creería yo que en el caso de nuestra entidad, para poder tener unos elementos probatorios suficientes, cuando llega un requerimiento, deberían de hacerse, y que pues no se cuente con la capacidad, deberían de hacerse como un tipo de convenios con universidades donde puedan tenerse, pues, donde puedan haber unos espacios, por ejemplo,
como laboratorio y todo eso para hacer, y pongo un ejemplo, y digo esto, ¿por qué? Porque hace 3 años, profe, interpuse con un compañero que es el representante legal de la organización comunitaria en la que pertenecía acá sobre un problema de la cancha del barrio 12 de octubre. Y resulta que para beneficio de nosotros, uno de los dignatarios era ingeniero agrónomo y pues nosotros habíamos priorizado para que se invirtiera con un recurso, con lo que hoy es mal llamado presupuesto participativo en la grama de la cancha. Cuando el contratista comenzó a colocar la grama de la cancha, profe, nosotros le señalamos porque el compañero llegó y recogió la tierra y la llevó al laboratorio porque fuera de que él es ingeniero agrónomo, trabaja en Incauca. Y allá se determinó que la tierra estaba contaminada. Cuando se termina el contrato, pues como el contratista nunca quiso hacer caso y no que eso llegó y tiró esa grama ahí, pues elevamos el requerimiento a la Contraloría y pues efectivamente se inició todo, la Oficina de Control Participativo hizo toda la parte de la indagación, pues no sé cómo se le llama a ese inicio y luego lo trasladó al proceso auditor. Cuando de la traslada al proceso auditor, pues viene el compañero acá, un compañero muy querido, que por eso pues yo lo dejé ahí porque pues es muy querido para todo y pues en ese parte de solidaridad, pues a la final terminó afectándose, fue la comunidad porque pues yo lo dejé ahí porque, ¿qué pasó? Cuando el compañero Juan Camilo Mora viene a revisar la cancha, me dice estas palabras, me dice, uy, vio Elmer, pero es que porque nosotros ya teníamos el concepto del ingeniero nuestro. Y entonces Juan Camilo me dice, pero es que vos sabes que no tenemos las condiciones técnicas para nosotros poder determinar que esa tierra efectivamente estaba mala. Entonces, a la final de todo el proceso, se logró que el contratista cambiara nomás el 20%. Juan Camilo me dijo que solamente podía llegar ahí porque pues no teníamos todas las herramientas, laboratorio, no teníamos un ingeniero de material y todo eso. Y a la final pues se terminó perjudicando porque esa cancha tocó cerrarla casi 7 meses. 7 meses perjudicando a la comunidad y pues como es un compañero que pues uno le tiene mucho afecto y todo eso, pues lo dejé allí. Pero entonces, ¿a qué llevo mi relación? Es decir, la entidad para que este tipo, porque yo, es decir, a pesar de que yo siempre digo que tengo por encima a la ciudadanía, pues permití que que pasara esto, pero ya no lo voy a volver a permitir nunca más, ¿ya? Entonces, la entidad, es decir, debería hacerse como una especie de convenio, profe, para que cuando vuelva a pasar este tipo de situaciones, pues, bueno, vamos a llevar a revisar esta tierra a un laboratorio de una universidad y que eso nos permita tener elementos para poder permitir de que esos recursos, porque es que aquí nunca viene el municipio a invertir en los escenarios. Aquí toca con esa administración de pobreza de lo que hoy mal llamado presupuesto participativo, hacer inversiones en lo que el municipio no viene a hacerlo. Entonces, lo que uno busca es que se haga de manera efectiva. Entonces, creería yo que con base en lo que usted está diciendo, el profe, y los elementos que señala el nuevo código único de procedimiento disciplinario, debería entonces el órgano de control como hacer ese tipo de convenio con las universidades. ¿Para qué? Para cuando se presenten este tipo de situaciones y no exista pues el servidor público al interior de la entidad, poder nosotros tener un escenario de cómo poder demostrarle al contratista que efectivamente el ciudadano tiene la razón. Muy bien, Elmer, muchas gracias. Perdón, pero ahí el problema no es de Juan Camilo Mora. El problema no es del proceso auditor, sino de la Contraloría, que no tiene los profesionales idóneos que hemos pedido insistentemente para que el proceso auditor pueda dar resultados. O sea, el problema no es de Juan Camilo, ni siquiera del proceso auditor, sino de la entidad. Claro, porque hay por suficiente en las contrataciones deben tener en consideración cuáles son los perfiles que necesita el proceso auditor para poder dar resultados de control consistentes con lo que quiere la comunidad y con lo que necesitamos para poder dar mejores resultados de control. Es increíble que la Contraloría cuente con un solo ingeniero de planta para poder dar abasto con todas las obras del municipio. O sea, eso es increíble.
Bueno, muchas gracias por el aporte. Muy buenos días. Quisiera pedir la palabra. Vamos a ubicarnos en el tema. John, te escucho. Pues muy respetuosamente con el doctor Guillermo, de quien recibí su información académica respecto al derecho disciplinario en la Escuela Superior de Administración Pública, y que me encanta tenerle de nuevo como docente, y con respecto también, mucho respeto con mis compañeros. Yo creo que debemos hacer un ejercicio académico que esté de acuerdo con el tema principal que nos convoca, que es el derecho de petición, y no trascender lo que aquí se diga a otros aspectos que incluso creo deben de tratarse al interior de la Contraloría, y no aprovechar estos espacios para desvirtuar las labores que estamos haciendo. Entonces, esa es con todo respeto la petición que le hago a todos ustedes, compañeros. Muchas gracias, John. Muy amable, muy amable, John. Muchas gracias por tu aporte. Un derecho a réplica, profe, porque pues igual él se genera por lo que yo digo. Es decir, yo en ningún momento he manifestado que los compañeros no estén haciendo el trabajo que es. Estoy diciendo que deberían adelantarse. Tenemos capacitación o yo tengo miles de cosas que hacer, tengo trabajo pendiente, por favor. Yo les pido un favor. Todos tenemos trabajo, solamente yo lo que digo es que para esto son esas capacitaciones, para eso la entidad invierte dinero para esto, por favor, para que discutamos estas situaciones y se nos brinden los elementos suficientes para poder avanzar ahorita que nos vienen a evaluar. Es que para eso es esto. No nos neguemos a entender la dinámica de lo que es el plan institucional de capacitación, por Dios. Ay, yo quiero decir algo. Respeto, No es el momento. Respeto para los participantes, para el moderador. Esto es una capacitación, es una jornada donde se ha contratado una persona para que nos instruya en el tema del derecho de petición. Les ruego, por favor, que enrutemos el tema. Estamos completamente de acuerdo. Elmer, vamos a guardar la serenidad, la calma, tranquilo. Todo. Inclusive, profe, esto deberían estar las organizaciones sindicales exigiendo que estos convenios se hagan con las universidades para brindarle una mejor atención al ciudadano, porque hasta las organizaciones sindicales deberían de prestarse para esto, para solicitar esto. Pero tienes otros espacios. Tranquilo, compañero Elmer Castillo, no te... Esto genera distracción y falta todo este tipo de temas nos van a generar un malestar con los unos con los otros. Conserve la calma, que poco a poco la ola llega a su final, y con el poder de Dios y las peticiones de los sindicatos sabiéndolo hacer, vamos a saberlo llegar y saber cómo llegamos. Lo que pasa es que hay que dar ideas y salir adelante. Les ruego me disculpe haber intervenido, pero la verdad, tenemos otros espacios, y que tengan excelente día. Muy bien, Gustavo. Muy bien, José Gustavo. Vamos a continuar entonces con el tema. Y vamos a hacer todos que fluya el tema porque vamos en la mitad de la jornada. Entonces, por favor, centrémonos en el tema, preguntas directamente con el tema, y yo sé que no solo Elmer, sino todos los servidores de la Contraloría tienen el mejor interés, la mejor vocación de que las cosas se hagan bien por satisfacer las necesidades de la comunidad. Todos están en el mismo equipo. Ustedes deben trabajar en equipo. El doctor Ángel Pase. Entonces, es importante que tengamos claro estas situaciones, que hay unos canales de comunicación al interior de la organización, y ahora estamos ocupándonos de un tema específico y puntual. Todo el mundo, todos los que están ahí en la pantalla, en la Contraloría, tienen el mejor interés de que la Contraloría salga adelante y satisfaga las necesidades de la comunidad. Todos tienen el mayor interés y cada uno hace su aporte para que las cosas mejoren. Eso está bien. Pero ahora centrémonos en el tema de derecho de petición. Muchas gracias y seguimos. Entonces, el artículo 20 de la ley 1755 nos habla de algunas atenciones prioritarias. ¿Qué es prioridad? Es lo que se hace inmediato, rápido, con celeridad. Eso no espera hasta mañana, sino ya. Las autoridades darán atención prioritaria a peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental. ¿Cuáles son los fundamentales? Artículo 1141. Cuando deban ser resueltas para evitar
derecho fundamental, pero tiene unos requisitos. Cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad de ese derecho fundamental y el riesgo que corre. Pueden darse el caso en qué espacios, en la salud, por ejemplo, en la educación, por ejemplo. La salud, que no está expresamente indicado como derecho fundamental, pero la Corte Constitucional ya ha dicho que sí es un derecho fundamental ligado al derecho a la vida, es necesariamente, pienso que se dan muchos casos en esta materia para que las autoridades de salud, las EPS, resuelvan rápidamente y prioritariamente cuando se está corriendo, se pone en peligro un derecho de un ciudadano, cuando hay un peligro de un perjuicio irremediable, entonces debe demostrarse sumariamente. ¿Qué es la demostración sumaria? Nos preguntaremos. Es demostrar un hecho, es decirle, empezar con una prueba que no ha sido controvertida a demostrar un hecho. Entonces, porque en materia de derecho, toda prueba debe ser controvertida. En este caso, una prueba sumaria es la prueba que no ha sido controvertida, pero que se presenta para enderezar la atención del Estado en que hay un perjuicio irremediable y que se prueba de esta o tal manera. Hay otro aspecto de prioridad. Cuando por razones de salud, de seguridad personal, esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida, la autoridad adoptará de inmediato medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro sin perjuicio del trámite que hace la petición. Es decir, como se presenta una petición y hay, por razones de seguridad, de salud, de seguridad personal, está en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario. Entonces, en esos casos, es obligación de la autoridad adoptar medidas de urgencia. Medidas de urgencia, rápido, de emergencia, para conjurar ese peligro, sin perjuicio, obviamente, de los términos que establece la ley para cumplimiento del derecho de petición. Y hay algo que me llamó la atención desde que salió la norma, y es que el artículo 20 tiene también una excepción para atención prioritaria, y es en caso de que un periodista, un comunicador, dice periodista, pero pueden ser los que trabajan en el medio, realiza una petición para el ejercicio de su actividad. O sea, la libre información, el libre pensamiento, la libre publicidad de situaciones que lo hacen a través de los medios, esa petición es prioritaria. Cuando lo haga un periodista para el ejercicio de la actividad, no el interés personal de él. Yo puedo ser periodista o alguien puede ser periodista y pagar un derecho de petición para mi interés particular. Pero si ese periodista invoca el derecho de petición, una consulta, unas copias, una información, y manifiesta que es en interés general, en ejercicio de su profesión de periodista, esa atención es prioritaria. Muy bien. Esa atención entonces se realiza de manera prioritaria. ¿Qué pasa? Y lo vimos ayer rápidamente, cuando te llega una petición y no eres el competente, no eres el funcionario competente. Si la autoridad que se dirige la petición no es competente, se informa de inmediato al interesado si se actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes a la recepción, si obró por escrito. Si te llega una petición verbal, dice inmediatamente, qué pena, no soy el competente. ¿Sí? Y si es escrita, dentro de los 5 días deberá usted informar, 5 días a partir de la recepción, informar que no es competente. Dentro del término señalado, entonces,
Antes de esta ley eran 10 días para informar, ahora son 5, se redujo de 10 a 5. Dentro del término señalado, remitirá la petición al competente. Ojo, no soy competente, recibo la petición escrita, no soy competente y tengo 2 acciones, 2 actividades. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta. Perdón, ¿quién habla? A ver, ¿dónde está? Dime, pregunta. Doctor, es que Arle. aquí es donde yo tengo de pronto a ver, le cuento mi opinión personal, ¿cierto? Diferente pues de la posición de la entidad, pues que toma unas decisiones y enruta unos caminos para resolver las peticiones, ¿cierto? Usted, mire que usted dice, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, ¿cierto? Entonces, a la entidad llegan muchos escritos que se le han dirigido es a un secretario de despacho, ¿cierto? Entonces le dice, mire, la obra tal, falta la limpieza, retirar los escombros, ciertas actividades de ese contrato que está adelantando ese secretario de despacho, ¿cierto? Pero le llega también a la Contraloría como una copia. ¿Qué hace la Contraloría? Lo toma como una queja, ¿cierto? Y arrancamos nosotros pues también a hablar con ese secretario, vea qué pasa con esta obra, que no sé qué. Yo diría que en esencia uno podría decirle a ese peticionario, señor, usted tiene un problema, un asunto que le compete resolver a Ya acabo la de apagarla Secretaría de porque no Despacho había visto que y, no veo. intentar Lo estoy que viendo. ese secretario de despacho le Lo dé estoy una viendo. respuesta, le resuelva. Esta telaraña me Ya tiene jodido. si Estoy la tratando. situación es otra, ¿cierto? El contrato no se ejecutó mal, entonces eleve una petición o una queja, un reclamo ante la Contraloría. O sea, de pronto tengo como esa confusión, si deben ser esos 2 momentos diferentes. O sea, si en este momento tendría la oportunidad la Contraloría de rechazar esa petición. Bueno, hay que tener claro, vamos a hacer precisiones, Marlene, y es lo siguiente. Cuando la norma habla de el contenido de las peticiones, en el artículo 16, numeral primero, dice la designación de la autoridad a la que se dirige. ¿Listo? Entonces, primero hay que ver si es la Contraloría el destinatario o la petición está dirigida al secretario de Educación, Salud o Infraestructura y envían una copia informativa a la Contraloría. Entonces, hay un análisis que hay que hacer de entrada sobre la competencia de la Contraloría para empezar a dinamizar su acción con relación a resolver el derecho de petición. Primero, que si es dirigido a la Contraloría General de Santiago de Cali, ese derecho de petición, si está dirigido a usted, debe empezar a activar las acciones pertinentes para responder, analizar si está completo, si hay que darle tiempo para que lo corrija, lo modifique, etcétera, y empezar a actuar, a responder el derecho de petición si está dirigido a la Contraloría, a un servidor de la Contraloría, y si esa es una función de la Contraloría, porque puede darse el caso que el derecho de petición esté dirigido a la Contraloría General de Santiago de Cali, pero lo que se pide no tiene nada que ver con las competencias de la Contraloría General, sino competencias de la Procuraduría, por ejemplo. En ese caso, se activa lo que dice este artículo. No tengo competencia, entonces tiene que haber dos acciones. Primero, informar que se da traslado al funcionario competente.
Y segundo, trasladar al funcionario competente ese escrito derecho de petición. Y los términos que se reactivan, los términos para responder se contarán a partir del día siguiente de recepción de la autoridad competente. Una pregunta, doctor. Ese es un escenario, Campo. Espérame un segundito. Ese es un escenario. Otro escenario es que usted reciba una copia informativa del derecho de petición. Entonces, está dirigido al secretario de Educación, con copia a Contraloría, Procuraduría y Defensor del Pueblo. Siempre van a recibir ustedes copias de derecho de petición. Entonces, hay que mirar a ver si es una copia informativa o si de esa información, ojo, de esa información que está ahí en ese derecho de petición, amerita una función de la Contraloría General de Santiago de Cali, porque tiene que ver con sus funciones, entonces arranca la actividad de manera curiosa. Dime, Campo, doctor Quintero. Señor, No. en el área que yo trabajo, doctor, manejamos los procesos de responsabilidad, sanciones y cobro coactivo. Sí. Muchas veces llega a la oficina de participación ciudadana un derecho de petición, un escrito de derecho de petición, que corresponde a uno de los procesos que estoy llevando a cabo. Entonces a mí me mandan mi derecho de petición diciendo, por ejemplo, tiene 5 días para contestarlo, o 6 días o 7 días, pero resulta que ese derecho de petición corresponde a un proceso que yo lo tengo activo y el señor me está pidiendo esas copias bajo la oficina con base en la participación ciudadana y bajo el derecho de petición. Sí. Mi concepto es de que eso no es, para mi proceso no procede ese derecho de petición, porque para eso él tiene dentro de su parte activa en el proceso las formas como debe solicitar las copias o los datos que él necesita. Quisiera conocer su concepto frente al respecto. El proceso está abierto. Claro, está abierto. Y hay un posible disciplinado. Hay un vinculado allí dentro del proceso. Listo. Entonces, el proceso fiscal, así como el disciplinario, está arreglado. Sí. Está arreglado, tiene pasos, tiene momentos del investigado, del encartado, tiene pasos. Esas normas específicas de un proceso priman por las normas generales, ¿sí? O otro tipo de normas. Entonces, si yo estoy vinculado a procesos, debo darle estricto cumplimiento a las normas que regulan el proceso fiscal. Y es mi defensa. Y no habrá contrariedad de ningún principio de transparencia, ningún asomo de nulidad cuando se ciñe específicamente la actuación a los pasos, procesos y procedimientos que regulan la investigación fiscal. Ahora, ¿qué diferencia hay en que una persona se valga de participación comunitaria para que intervenga ante una entidad de la misma entidad para efectos de pedir unas copias, etcétera? Pues está en contra del principio de la economía. Porque si yo tengo un vínculo que me amarra a un proceso disciplinario, ¿para qué voy a poner activar a otra entidad, a otra dependencia de la misma entidad, a activarla, a ocuparse de un tema que yo me puedo ocupar directamente porque tengo un vínculo ya directo y estoy ya vinculado a un proceso administrativo fiscal? Es mi opinión, amigo doctor Campo Quintero. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias, doctor, por confirmar mi teoría, porque a veces tenemos ese tipo de conceptos diferentes entre un área y la otra. No, y esto está muy bien. Es normal, Campo, es normal porque el derecho es interpretación. El derecho es sabroso, es bonito, es espectacular. Por eso, ¿por qué? Porque se permite interpretarlo. La hermenéutica jurídica es muy amplia y cada uno interpreta desde el punto de vista del derecho. Entonces, pero es importante puntualizar algunos aspectos para que haya un mismo lenguaje en materia
de aspectos tan delicados como era una investigación de punto de vista fiscal. Sí, porque llega muchas veces, como llegó ahora en noviembre, en octubre, un derecho de petición de un estudiante de la Contraloría de Medellín, donde bajo el derecho de petición me pide que le dé la información correspondiente en los últimos 15 años de cuántos procesos llevamos, la cuantía, los vinculados, si eran gestores, si no eran gestores, si eran contratistas. Entonces es un derecho de petición que jamás lo podré contestar en el término de bajo el derecho de petición, porque hay que ir a investigar expediente por expediente para poderle dar la respuesta a la persona. En esos casos, ¿qué se hace, doctor? En esos casos, gracias, Javier. Doctor. Gracias. Doctor. Hay micrófonos abiertos. Sí, doctor. En esos casos, ¿qué hace? Cuando no puede responder un derecho, no se escucha. Que no se puede responder en los términos y justificar. Y entonces, doctor, no se le escucha. Hay micrófonos abiertos. Es que hay micrófonos abiertos, doctor Wilmer. Wilmar, gracias. Le agradezco al coordinador del evento estar atento a cierre de micrófonos con todo respeto de los asistentes, porque entonces nos prenden. Hay una interferencia directa Doctor, es que, disculpe, lo estoy prendiendo. Ángela, dime, Campo. No, quedó pendiente, no se le escuchó la respuesta. Bueno, entonces, cuando tú no puedes responder en los términos señalados en la ley, entonces, ¿qué sucede? Deberá usted informar al interesado que no puede responder en los términos del derecho de petición por las razones tales y tales y tales, y que dará un término para efectos de responderle. Dice el artículo 14, cuando excepcionalmente no fuera posible resolver la petición en los plazos señalados arriba, que ya los vimos y lo vamos a reiterar ahora, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento de términos señalados por la ley, Campo, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez un plazo razonable en que se resolverá la respuesta, que no podrá exceder del doble al inicialmente previsto. Si es para una consulta, que son 30 días, no podrá exceder de 60 días. Si es para una información o petición de documentos, me parece que es el caso tuyo, no podrá acceder de 20 días. Pero entonces, antes de los 10 días, información, deberá informar usted. No puedo, por estas razones, responder su despecho de petición en fundamento en el parágrafo único del artículo 14. Le informo que lo resolveré en el término de 19 días. Punto. Ese es el procedimiento. Gracias, doctor. Doctor Guillermo. Dímelo, ¿a dónde estás, hombre? Buenos días. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias, doctor. Es lo siguiente, es para reforzar un poquito más la pregunta que hacía la doctora Adriana Cedeño en el sentido de los anónimos. Esa sería una parte. También está sucediendo eso frente a las direcciones cerradas. A veces no las encontramos. No existen dichas direcciones. Sí. Nosotros prácticamente, pues, dentro del procedimiento, subimos el informe a la página web. ¿Sí? Entonces, es una forma, pues, de darle como respuesta al peticionario. El otro es en el evento, por ejemplo, que a nosotros, en el caso de la Dirección Técnica de la Administración Central, nos están llegando muchos derechos de petición de las sedes comunales. Sí. Pero resulta, en el evento, por ejemplo, la sede comunal de Floralia, de Alfonso López, por decir algo, pero nos llegan del mismo evento, del mismo proceso, del mismo tema, varios requerimientos. Sí. O sea, con diferentes nombres de diferentes personas, sí, de la misma comuna. En ese caso, ¿qué dice la ley frente al tema? ¿Hay que darle respuesta a todos? Bueno, ahí
en la norma hay un artículo que habla de cuando hay unos derechos de petición con el mismo objeto, con el mismo propósito, y lo vamos a ver más adelante qué pasa con eso, qué ocurre con ese tema. Y cuando habla de la primera parte de los anónimos, se respondió y resulta que envió la comunicación Juan Carlos y la dirección no existe, no hay nadie, entonces siempre hay que dejar la huella probatoria. La huella probatoria. ¿Por qué razón? Porque siempre hay que dar a demostrar que usted cumplió. Porque si envían la respuesta y le devuelven el correo o el correo electrónico no existe, etcétera, y no dejas el pantallazo, no dejas la huella, no dejas la huella de la prueba, entonces de pronto puede ser susceptible de una investigación disciplinaria porque no se cumplió el procedimiento. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando hay esa identidad de variedad de peticiones en relación a suscriptores, pero tienen el mismo objeto. Hay un procedimiento para efectos de dar respuesta de manera global también. Sigamos por lo pronto. Entonces, doctor. Dímelo, ¿estás, John? Doctor, hay una, en el sentido, un ciudadano realiza una petición diciendo que hace una denuncia porque una secretaría ha gastado un dinero, pero que las denuncias, como lo expuse en una de mis redes sociales, eso tiene validez lo que el señor está haciendo, es decir, de donde es muy espeto y después remitirse a buscar las redes sociales, el peticionario, para buscar cuál fue la denuncia por una red social. No te copié bien la pregunta, qué pena. Bueno, le repito, doctor. Hay una denuncia o hace una petición donde dice que por favor investigar unos dineros que está gastando una secretaria de Paz y Cultura, donde se ha gastado un dinero importante, y que como lo denuncié en una de las redes sociales, es de la petición que le envía, en redes sociales. Dice cuál es la denuncia. Y entonces, pues, sí se permite decir en el oficio de decir, como lo denuncié en una de mis redes sociales. Entonces, irse a las redes sociales de él y buscar por esas redes sociales, ¿eso es correcto? Bueno, se te escucha entrecortado, pero vamos a decir si te entendí. Una red social, yo, por ejemplo, tengo una red social WhatsApp, Facebook, la mía, y ahí escribo, se están robando la plata de la Secretaría de Salud del municipio de Jamundí. ¿Listo? Y ustedes después hacen referencia a esa red social. Mire, el contenido del derecho de petición es claro y preciso. En la red social particular, individual, considero que no tiene una vocación para iniciar una investigación, salvo que ese servidor que hace uso del Internet directamente vaya a la página de la Contraloría y ahí presente la queja o la petición y diga con los requisitos de que habla el artículo 17, el artículo 16 de la 1755 es diferente, pero no podemos estar nosotros atentos a todas las redes sociales que dicen los servidores, los particulares en la red para iniciar una actividad del Estado. Hay unos canales de comunicación y vamos a ver más adelante cuáles son los canales de comunicación. Creo que por la tarde ya, porque lo tenemos al final, la comunicación, los correos, la web, y cómo se deben activar los canales y cuál sería la forma de que el Estado pueda garantizar a través de los canales de comunicación una aplicación de sus funciones para cumplir el fines del Estado. Pero en redes sociales así porque sí, no porque se presta para no ser objetivos, porque a veces la gente se amaña en contra de un servidor público por cualquier
circunstancia, por política, por género, por todo lo que sea. Entonces, cualquiera puede, en las redes sociales soporta todo. La red social soporta todo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en darle credibilidad a lo que dice una persona en la red social. Probablemente. Doctor. Y con el agravante, doctor, que le enviamos un oficio solicitándole que nos amplíe la información, pero tampoco volvió a aparecer. Pues, no nos podemos desgastar, hermano. No podemos desgastar en esos aspectos, porque la Contraloría está para una función clara, precisa, diáfana, transparente. La función de la Contraloría está arreglada, tiene una misión, tiene una visión, y tiene unos instrumentos que son los empleados, y tiene unos mecanismos procesales que están regulados, que están reglados para cumplir su misión. Entonces, eso estaría en contra del principio de la transparencia, principio de la economía, de que hablamos en la función pública. ¿Alguien me habló? Muchas gracias. Sí, doctor. Habla con, qué pena, buenos días, con Amparo Pinto. Es que tengo una preguntita referente a lo de las copias. Sí. Cuando llegan unas copias y realmente el peticionario ha invocado el derecho de petición, su solicitud, pues el asunto, a la entidad competente, y nos llega a nosotros la copia, inmediatamente uno procede a archivarlo por improcedencia, informándole pues la ley, el artículo donde se le dice que debido a que colocó el derecho de petición a la entidad competente, será ella quien le dará respuesta definitiva y de fondo a su petición y se archiva, porque uno le debe responder al peticionario. Mi pregunta va enfocada en lo siguiente, es con la cuestión de las copias, porque hay a veces como duda en lo siguiente, digamos, cuando llega otro tipo de copias, pero al observar que en la copia que ha llegado, y pues lo colocaron donde tenía que ser, pero en la copia se observa que realmente amerita que nosotros le demos trámite o se haga un análisis, porque se observa que de pronto puede haber, digamos, presuntos irregularidades, ya llamen fiscales, disciplinarias, ¿sí? Como es, nosotros entonces le podemos dar el trámite correspondiente, doctor. Bueno, muchas gracias. A ver, decíamos que en ese tema pueden darse varias circunstancias. La primera es que llega la copia que está dirigida a Secretaría de Educación, con copia acá, Contraloría, Procuraduría, etcétera, y es una copia informativa. Entonces tú informas que tú con esa copia informativa no inicias ninguna actividad propia de tus funciones de la Contraloría. Pero puntualmente preguntas que si hay un derecho de petición dirigido al Secretario de Salud Municipal de Santiago de Cali, con copia a la Contraloría. Y tú lees esa petición que va dirigida a la Secretaría de Salud, y ahí tú interpretas, coliges, deduces que hay algo irregular que le compete a la Contraloría investigar. Sí, es procedente iniciar la acción que le corresponde para ustedes buscar qué irregularidad desde el punto de vista fiscal existe en materia de la queja presentada. Hay una esencia ahí para cumplir sus funciones, tiene que empezar, porque usted, todo servidor público que tenga conocimiento de un hecho irregular, deberá, bien, darle traslado a las autoridades competentes o iniciar acción pertinente para esclarecer los hechos. Es decir, no le están ustedes diciendo actúe, pero usted de manera oficiosa puede iniciar la acción pertinente para el esclarecimiento de los hechos. Es procedente, en mi concepto, en mi opinión. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Entonces, no soy competente
envío en 5 días la información de que envío en 5 días copia al competente y los términos empezaron a correr de esa petición, es decir, los 10, los 15, los 30, los 3, empezaron a correr a partir de la recepción de el derecho de petición a la autoridad competente. Ahora, ¿qué pasa en la pregunta que hizo la doctora anteriormente? ¿Qué pasa si en el derecho de petición que envió la Secretaría de Educación hay un hecho que es competencia de otro organismo de control? ¿Sí? Y usted mire que en la copia no va para la Procuraduría, por ejemplo. Y ahí aparece una presunta irregularidad de punto de vista administrativo, investigado por la Procuraduría. Pues no hay que esperar que usted haga una auditoría para encontrar el hallazgo disciplinario. No, remita esa copia directamente a la Procuraduría o a la Personería, porque usted en un oficio que anexa dirá que de acuerdo al derecho de petición presentado por Chucho Rodríguez en la fecha tal, denuncia a algunos hechos presuntamente irregulares que son de competencia del organismo de control Ministerio Público y en consecuencia envía esa copia para que los fines pertinentes. Usted oficiosamente conoció la presunta irregularidad de un hecho nocivo para el correcto cumplimiento de las normas, entonces envía a la Procuraduría. Ya me olvidaba ese punto en la respuesta anterior. Muy bien. Entonces ya hablamos que no es competente, los términos se redujeron de 10 días a 5 días. ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué? Para informar que no es competente y se le envía a la autoridad correspondiente. Hablamos de cuándo pueden presentar verbal, por escrito. Sí, bueno, ya eso lo hablamos. Peticiones tácitas la hablamos. Desistimiento expreso también lo hablamos. Que podrán resistir lo de cualquier. Profe, Dime. Una pregunta. Elmer, dime. Espero no vayan a enojar los compañeros. Profe, cuando ya se terminan esos 5 días y se traslada a otra entidad, porque pues eso yo no lo sé, no lo pregunto porque yo no lo sé. Cuando llega a la entidad que corresponde, ahí arrancan, es decir, los nuevos términos de acuerdo a la ley para que esa entidad, si es de solicitud de documentos, sean los 10 días. Si es de consulta 30 días, es decir, cuando llega la otra entidad pasados 5 días, acá se reanudan esos términos de ley para la competente, ¿o qué pasa ahí, profe? Buena pregunta, mire, los términos empiezan, son 5 días para se informará inmediatamente al interesado. 5 días, entre los últimos 5 días, que no es el competente que se remitió. Y se remite al competente y los términos se inician a contar. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. O sea, empiezan a correr los 30 días si son para consulta, los 15 días si son para otra cosa, los 3 días si son para copia, a partir del día siguiente de la recepción de la autoridad competente. ¿Ok? Gracias, profe. Con mucho gusto, hermano. Bueno, sigamos. Entonces, ya hemos hablado hasta la saciedad de qué es un derecho de petición. Artículo 23, Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas, y ya sabemos qué hay que hacer con las peticiones que no son respetuosas. Por motivos de interés particular o general, etc. Esa ley 1755 de 2015 nos dice que puede solicitar. Consultas, 30 días. Reconocimiento de un derecho, resolver una situación jurídica, prestación de un servicio, quejas, denuncias, reclamos, interponer recursos, 15 días para resolver. Información, examen de queja y requerir copias de documentos
10 días, pero ojo que aquí hay una situación que no me gusta en esa diapositiva, porque dice que las copias deben entregarse dentro de los 3 días. Copia de documentos son 3 días, que hay que modificar eso un poquito. ¿Qué puede formular? Quejas, consultas, denuncias, reclamos, recursos, etcétera. Vamos a ver rápidamente qué es una consulta, qué es una queja, qué es un reclamo, qué es una denuncia, que es diferente los conceptos. Una consulta es una petición mediante la cual un ciudadano somete a la entidad, a consideración de la entidad, un caso o un asunto para que emita un concepto. ¿Qué opina? ¿Qué debo hacer en este caso? Consulta. Para eso son 30 días. Y esos conceptos que emite la entidad en representación del Estado, esos conceptos hay que colocarle en la parte de abajo la invocación de la norma, que esos conceptos no obligan, porque es un concepto de un servidor público, que no es la última palabra y que hay que aplicar en todo su rigor. El concepto que emitan los servidores públicos en razón de sus funciones no son obligatorios, hay que decirlo. La queja es toda manifestación de insatisfacción relacionada con la conducta o comportamiento de una persona de una entidad pública. Ojo, es ya la queja como tal, la queja es es una insatisfacción, un malestar, una inconformidad, porque un servidor público incurrió en un presunto comportamiento irregular. Entonces, es diferente la queja a la denuncia. Cuando hablamos de queja, inmediatamente debemos intuir que se trata de una presunta irregularidad de un servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Es diferente. ¿Que una queja puede entrañar una denuncia? La respuesta es sí. Y vamos a ver más adelante por qué. Entonces, cuando llega a la Contraloría una queja contra Pedro Pérez, servidor de la Contraloría Municipal de Santiago de Cali, por parte de un ciudadano de la Comuna 18, indicando que ese ciudadano tiene un comportamiento irregular y narra el hecho en que a él presuntamente le parece que esa conducta del servidor público de Contraloría es irregular. Es una queja que debe ser tramitada por los funcionarios competentes. Entonces, ¿quiénes son los competentes para iniciar un proceso disciplinario? Es el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las oficinas de control interno disciplinario. Entonces, ¿usted qué deberá hacer? Informar al peticionario que no es el competente para iniciar la acción y que esa queja será trasladada a la autoridad competente. Y usted puede enviarla a la Procuraduría, a la Personería o a la Oficina de Control Internacional. Y allá entonces iniciarán la acción disciplinaria tendiente a esclarecer los hechos presuntamente irregulares que ha colocado en conocimiento del Estado el ciudadano en ejercicio del derecho de petición. Perdón, un segundito, yo conecto el cable del celular que se me va a descargar.
Ya tenemos contacto con la energía. Entonces, una denuncia es una información o comunicación que presenta un ciudadano o servidor ante cualquier autoridad sobre una situación o hecho que considere irregular y que puede constituirse un delito. Delito. La denuncia hablamos en campo penal. Queja hablamos en campo disciplinario. Entonces decía, ¿por qué una queja puede ser un delito? ¿Por qué? Porque si usted recibe una petición de un funcionario para que se investigue una presunta irregular por alguien que supuestamente cometió un delito consagrado en las normas penales, deberá correr traslados a la fiscalía. Pero si esa situación que se denuncia presuntamente irregular por parte del ciudadano es cometida en razón a sus funciones como servidor público, entonces una falsificación de documento en un proceso fiscal que lo hace un servidor público, algo que tenga que ver con las funciones del servidor público, entonces esa denuncia penal, ese hecho irregular que es un delito, también puede ser investigado por la Procuraduría por cuanto encaja en las normas del artículo 48, número primero, que son delitos, son falta gravísima cuando se incurre en una conducta de orden penal. Y con relación a la nueva ley, la 1951, está consagrada entonces también en el artículo 60, en el artículo de faltas gravísimas relacionadas con delitos que están consagradas en el último parte del artículo 52, que son relacionadas con las faltas gravísimas relacionadas con los servidores públicos. En consecuencia, una cosa es la queja como tal y otra cosa es la denuncia como tal. El artículo 65 de la ley 1951 habla de que faltas que coinciden con la descripción típica de una ley penal, de la ley penal, son faltas gravísimas. Entonces ahí empieza a intervenir la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación o las personerías, cada uno en su competencia. Reclamo es toda manifestación de inconformidad sobre el servicio que presta una entidad ante una situación de un derecho insatisfecho. Es claro que una cosa es una queja contra un servidor y otra cosa es un reclamo por la falla en el servicio, por la inconsistencia en la permanencia de suministro de agua potable. Es diferente el concepto. Y la solicitud de información hace relación al requerimiento de registros, de informes, datos, documentos que se produzcan o que estén en posesión o control y custodia de una entidad. Solicito información sobre cuál es el presupuesto asignado para la realización de obras en la comuna 18 del municipio de Cali por parte de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Cali. Esa es una información que le interesa a la comunidad en interés general. Entonces, esa información debe suministrarla ¿quién? Secretaría de Hacienda. Y le envían copia a la Contraloría, copia informativa. La mayoría de los derechos de petición que entrañan copia informativa, que entrañan información, si lo remiten a la copia de la Contraloría, esa manera informativa. ¿Por qué? Porque a quien le corresponde responder el derecho de petición es la Secretaría, la entidad descentralizada, que tiene el informe, que tiene los datos, que tiene los documentos, o que tiene la información pertinente y requerida. Hay unas oficinas, unas dependencias, unas oficinas
que emergen de la necesidad de una prestación eficiente de servicio. Yo una vez dije por allá en una conferencia, y eso causó revuelo, yo dije, mire, en mi entender, las oficinas o las dependencias de peticiones, quejas y reclamos no deberían existir. Todo el mundo miraba. ¿Verdad? Las oficinas de peticiones, quejas y reclamos no deberían existir. Porque la verdad real, el deber ser, es que todo en el público sea eficiente y eficaz, efectivo, diáfano, transparente, sin ningún tipo de interrogante de qué pasó aquí. Entonces, si todo marcha bien a la perfección, ¿para qué peticiones, quejas y reclamos? No deben existir. Pero, obviamente, nuestra condición de humanos, nuestra condición de seres falibles, impredecibles, nos hacen incurrir en errores, nos hacen incurrir en situaciones irregulares, nos hacen incurrir en situaciones que por nuestra culpa, por nuestras fallas procedimentales, por desconocimiento, por exceso, por esta limitación, hacen incurrir que esta situación que debe ser transparente, plena, eficaz, eficiente, no lo sea. Entonces, el Estado, bien previendo esa situación del deber ser que no se cumple, debió solicitar que se cumple, que se creen unas oficinas que son las PQR, derivadas directamente del derecho de petición, que son mencionados como herramientas de una entidad o una autoridad para toda la ciudadanía que en ejercicio de ese derecho puedan recibir, conocer y responder inquietudes, solicitudes, reclamos, quejas, ¿en torno a qué? A todo lo que haga la administración, a sus actividades, a sus programas, cómo me ve la entidad, cómo me ve la entidad. Yo tuve una experiencia que se la voy a compartir con una entidad de peticiones, quejas y reclamos en Cali. Y lo voy a decir con nombre propio porque las cosas hay que comentarlas cuando son positivas. Tuve una persona allegada a mi familia, específicamente mi suegra, tuvo que ser operada de urgencia en la clínica Occidente de una aneurisma inguinal. Le dijeron, mire, tiene 90% de probabilidades que no resiste la cirugía y tiene 10% que fallezca. Ella dijo con su energía y vitalidad, a pesar de tantos años, dijo, háganle que yo ya vi lo que tenía que vivir. Entonces, el médico dijo, operemos. Pues la señora, gracias a Dios, resistió a la cirugía. 82 años, estoy hablando. Resistió la cirugía. Y cuando le iban a dar salida, le cayó la famosa bacteria. Ahora sí se fue. No todos los médicos, enfermeras ahí pendientes, superó el tema. Y yo observando personal de profesionales médicos excelentes, personal de enfermeras excelentes, personal del aseo excelentes. Un grado de excelencia única. Debieron salir de mi suegra. Entonces, un momentico. Por favor, me dice dónde está la oficina de peticiones, quejas y reclamos. Mire, salga por esta puerta, dé la vuelta allí y ahí está. Y yo voy. Entonces fui, perdón, ¿quién es la jefe de la oficina de peticiones, quejas y reclamos? Y era una señora muy elegante, alta, y con mucho gusto a la orden. Y yo, señora, yo vengo aquí a esta dependencia a hacer una manifestación. Obviamente, ella pensó que yo iba a quejarme, a criticar, a juzgar, etc. Y yo le dije, mire, me permite, yo me siento, nos sentamos. Yo, a esta oficina siempre vienen las personas a quejarse, a juzgar, a criticar.
yo vengo a hacer un reconocimiento. Y le dije, mirándole los ojos, yo quiero reconocer a través suyo, el excelente servicio que ha recibido la paciente fulana de tal, porque fue un servicio excepcional a nivel profesional, a nivel de asistencia médica, a nivel de asistencia profesional, a nivel de asistencia de personal de apoyo, de enfermeras, de médicos, de aseo, etc. Y los felicito, les doy mi sentido de reconocimiento. Esa señora me miraba y se le vinieron las lágrimas y me dijo, nunca una persona había venido aquí a eso. ¿Usted puede hacer un favor? Y yo, ¿qué? Miraba por escrito, y con mucho gusto. Y me decís en prosa ahí que yo no escribo muy bien, la letra no se me entiende mucho, pero me fui y hice el reconocimiento. Señores, las cosas buenas hay que reconocerlas. No solo hay que juzgar, criticar y hacer todo el juzgamiento para que las cosas mejoren o para hacer quedar mal a la persona. Hay que reconocer también las cosas buenas. Y eso lo cuento como anécdota. Y el ser humano, a veces siempre miramos las cosas negativas de las personas que tenemos al lado, las cosas negativas de la pareja, las cosas negativas de nuestro compañero. Y a veces no miramos la profundidad del alma de las personas, no miramos las grandes cualidades de nuestra pareja. Seguramente tu pareja tiene muchas mayores cualidades que esas cualidades opacan grandemente las situaciones negativas que se pueden presentar. Tu compañero de trabajo puede tener a veces desbalance, llega mal geniado, malhumorado, pero ese compañero está al lado tuyo cumpliendo una misión de servicio. Valora a ese compañero, dile a ese compañero cuánto le agradeces por esas enseñanzas que te da siempre todos los días y hagan de la Contraloría de Santiago de Cali un equipo de trabajo armonioso, con una comunicación adecuada, reconociendo siempre lo bueno de las personas, reconociendo siempre cuán importantes son para la organización y qué importantes son para el trabajo en equipo de la Contraloría General de Santiago de Cali. Con esto simplemente quería hacer una observación al margen de reconocimiento, que no todo eso poder quejas, reclamos, no, hay que tener también la alternativa de reconocimiento de actos positivos. La petición entonces es una solicitud de carácter verbal o escrita presentada por una entidad de autoridad. Ya eso. Muy lindas palabras, doctor. ¿Quién me está hablando, Adriana? Ah, bueno, muchas gracias. Muy amable. Es que yo soy conferencista motivador. Entonces, a mí se me sale lo que tengo yo aquí en mi corazón y puedo estar hablando de un tema muy ladrilludo de derecho y siempre se me sale hablarle a la gente de cómo poder ser mejores humanos, cómo poder ser mejores personas en esta gran vida que Dios nos da. Perdón, doctor Guillermo. Hello. Aquí en la Contraloría también tuvimos una experiencia así gratificante con una auditoría que se realizó por parte de la Administración Central, que se hizo en conjunto con algunas organizaciones de personas en situación de discapacidad. Y culminada la auditoría, se recibió por parte de esas organizaciones una misiva donde expresaban su complacencia por atender pues las peticiones, las quejas que habían presentado frente a la administración. Entonces, pero es la única que recuerdo. Sí, seguramente van a venir muchas más. Lo importante es, mire, el ser humano debe servirle a la comunidad sin pedir nada a cambio. Usted sírvale a la gente sin pedir nada a cambio, que todo ese es el secreto de la prosperidad. Cuando usted sirve sin pedir nada a cambio, le llega la prosperidad. Entonces usted institucionalmente está sirviendo. Que la mayoría de las personas no reconoce, sí, pero no esperemos reconocimientos, esperemos servir, que después llega todo con creces. Y seguramente no va a ser el único reconocimiento que ustedes van a recibir otros reconocimientos importantes en materia de función, pero además de que tengan un equipo de trabajo comprometido, sólido en su querer servir en la comunidad. Eso es lo vital, lo importante y lo esencial. Entonces, seguimos que esa petición puede también haber sugerencias para mejorar, que no pueden contarse, no pueden tenerse en cuenta como un derecho de petición,
sino una sugerencia que cualquier ciudadano puede introducir en el buzón que ustedes tienen allá para efectos de cómo puede mejorarse. A través de esa petición se pueden hacer consultas a la entidad acerca de actividades que son parte del objeto, cuáles son las funciones, y decía que es importante que la comunidad sepa cuáles son la función misional de la Contraloría. Es importante que la comunidad sepa cuál es la visión de la Contraloría, que esa misión y esa visión de la Contraloría no solo sea para los servidores públicos interiormente, sino que esa misión y esa visión la conozca la comunidad a instancias de los líderes comunales. Qué bueno que, si bien es cierto, las peticiones que estamos hablando inician su accionar desde el ciudadano común y corriente, también es cierto que la Contraloría también puede comunicarse con la ciudadanía a través de las páginas de internet, de página web, informándoles, y con otros medios de comunicación, informándoles cuál es su misión, cuál es su visión, qué pretende, y tener una claridad sobre el compromiso institucional, que lo conozca la persona, que conozca la ciudadanía. Y eso es importante realizarlo. Decía que la queja entonces es un conocimiento de manera verbal o un conocimiento de manera escrita sobre una inconformidad respecto de la conducta o actuación de un funcionario o servidor público o particular. Entonces, ¿por qué les decía que es importante esto? Porque cuando hablamos de queja, hablamos inmediatamente de una conducta irregular de un servidor público. Y cuando hablamos en esos términos, entonces, inmediatamente nos corresponde ese derecho de petición, nos corresponde enviarlo a la Procuraduría o a la Contraloría o a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Y ya ellos verán si la Procuraduría hace uso del poder preferente y toma el expediente, o la Personería hace uso del poder preferente y envía control interno disciplinario, o asumen las funciones directamente. Y una queja en esta materia, hay que hacer esta precisión, que creo que le hice en la mañana de ayer, en la mañana o la tarde de ayer, que un derecho de petición puede ser desistible cuando se trata de informes, de consultas, de recursos, etcétera. Se puede desistir, pero no se puede desistir, y es la excepción a la norma general, cuando se trata de una queja presentada a instancias de un derecho de petición. Entonces, regla general, los derechos de petición pueden tener desistimiento, que puede ser expreso o tácito. Ya vimos cuándo es tácito el desistimiento en derecho de petición, y sabemos cuándo es expreso, cuando yo lo manifiesto directamente, retiro el derecho de petición. Pero cuando ese derecho de petición entraña una queja contra un servidor público, ese tipo de queja no puede ser desistible. No hay desistimiento en materia de queja, porque es una norma que puntualmente lo rige el derecho disciplinario 734 del 2002, y lo trae ahora la ley 951 del 2019. No es desistible la queja disciplinaria. ¿Y qué pasa si el servidor público, perdón, si el ciudadano que presenta una queja a instancias de un derecho de petición invoca el artículo 23 de la Constitución Nacional y dice: me permito informarle que he conocido una irregularidad que está siendo protagonizada por el servidor público de la Contraloría General de Santiago de Cali, en el sentido de, y narra los hechos de ese servidor público. Y usted recibe la queja, la radica, le da copia, y entonces yo qué hago con esta queja. Es un informe, es un hecho que está colocándole en conocimiento un ciudadano por una conducta irregular de un servidor público de la Contraloría General de Santiago de Cali. A los 8 días, ustedes estudian la queja, pero a los 2 días presenta un derecho, un escrito, el ciudadano diciendo: por favor, yo retiro la queja que he radicado el día tal a tal hora. Esa queja no puede retirarla. Entonces, usted le informa que el derecho de petición no se puede retirar y que ya debe traslado a la autoridad competente.
¿quién es la autoridad competente en materia de investigación disciplinaria? El control interno de la misma Contraloría General de Santiago de Cali. En su dependencia hay una oficina de control interno disciplinario. Traslada esa queja allá, oficina de control interno disciplinario, o la puede trasladar a la oficina de la Personería, o la puede trasladar a la oficina de la Procuraduría. La oficina de control interno disciplinario, si es allá donde la lleva, informará entonces a la Procuraduría y a la Personería que ha recibido la queja contra funcionario tal, para que la Personería o la Procuraduría hagan uso, si quieren, del poder preferente. Es decir, si le solicitan a la oficina de control interno que ese proceso se traslade allá para asumir por competencia la investigación. Muy bien. Sigamos entonces. Reclamo. ¿Cuántas veces no usamos esa palabra, reclamo? Sobre todo en servicios públicos domiciliarios, sobre todo en prestación de servicios de telefonía. Ese término es muy recurrente, el término reclamo. ¿Cuántas veces reclamamos? Es cualquier expresión realizada de manera verbal o escrita que tenga como finalidad expresar la inconformidad por parte de un ciudadano con relación a la prestación o no de un servicio, o a la prestación deficiente de un servicio por parte de una entidad o una autoridad. Obsérvese que es diferente a la queja. La queja es por una conducta supuestamente regular, de un servidor público o de un particular. El reclamo es no por la conducta irregular de un servidor, sino por la prestación del servicio, o la no prestación del servicio, o la prestación deficiente, interrumpida de un servicio, digamos, servicios públicos, que tiene que ser por mandato legal, permanente y continuo, y con una garantía de permanencia y de continuidad en el tiempo. O por elevado costo en las tarifas, que es muy recurrente. Se presentan casos permanentes y seguramente en la Contraloría, así como en la Personería, hay una oficina encargada de eso, más en la Personería, que hay una oficina encargada de atender servicios, reclamos de servicios públicos. La mayoría de la gente acude a ese mecanismo de presentar reclamos por exceso en las tarifas, por no prestar oportunamente, no prestar oportunamente el servicio, por muchos aspectos que la cotidianidad de la vida nos da a nosotros la posibilidad de detectar irregularidades en la prestación de un servicio, como por ejemplo servicios públicos domiciliarios, servicios de telefonía celular, de internet, etcétera. Entonces existe ese mecanismo para que ante las autoridades privadas se presente un derecho de petición. El derecho a petición no solo se presenta ante la autoridad pública, sino ante la autoridad privada. Y cuando hablamos de autoridad pública, hay un posible rechazo a su inobservancia de la norma regulatoria. Pero cuando hablamos de particulares, el escenario cambia, porque usted no puede iniciar un proceso investigativo disciplinario ante una agente que trabaja en una de las varias entidades de prestadora de servicios de telefonía celular, sino que hay otro tipo de sanciones que vamos a ver más adelante para el tipo de particulares. Y también ese mecanismo de derecho de petición que entraña una inconformidad, también hay un aspecto que no solo es para manifestar inconformidad, sino para manifestar una sugerencia para mejorar. Y es cualquier expresión verbal o escrita de recomendación entregada a un ciudadano que tiene por objeto mejorar el servicio que presta una entidad. Y qué bueno que aplicáramos esto.
en las entidades estatales. Qué bueno que aplicamos eso en las entidades particulares. Que no solo sea crítica y juzgamiento, sino que sea sugerencia. Mire, yo sugiero que en lo sucesivo la persona preste mayor atención para mejorar el servicio, porque no hay situación más incómoda, por ejemplo, que usted llegue a una entidad pública, a un módulo, cuando se puede ir a los módulos, ahora con la pandemia no se puede, pero usted arriba a un módulo y entonces la persona que está en el módulo la atiende de la siguiente manera. Con la cabeza baja. A la orden, ¿qué le puedo servir? Y usted mirando la persona y la persona está en el computador. Sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Mire, cuando atendamos la población que llegue a nuestro mundo, a nuestro cubículo, prestémosle la atención que ese ciudadano merece. Recuerde el principio de la dignidad humana. Levante la cara, mírelo como con mucho gusto en qué le puedo servir, estoy para apoyarlo. Pero muchas personas empiezan a decir, bueno, ¿y en qué vamos? ¿Qué le puedo servir? O llegan a los módulos, llegaban a los módulos, en la Contraloría no pasa esto, pero por allá en otras partes del país, llegan a los módulos a las 8 de la mañana, repito, en la Contraloría no, por allá, cuando no había pandemia, cuando todo el mundo era presencial, a la operación Repello a las 8 de la mañana. No. Es decir, lo importante es tener la disposición de tiempo necesaria para atender bien a la gente. Y otra cosa es que es importante que cualquier sugerencia que tengamos para mejorar el equipo de trabajo, la hagamos uno a uno. Hagamos reuniones de trabajo para mejorar nuestra función de servicio. Y eso se puede hacer de manera interna en la Contraloría y en todas las entidades públicas. ¿Cómo podemos mejorar? ¿En qué estamos fallando? Somos un equipo de trabajo. Vamos a hacer actividades necesarias para mejorar nuestra actitud, que es lo que usted tiene siempre que estar dispuesto a mejorar. Tomar decisiones. La primera decisión que hay que tomar es ¿en qué puedo cambiar como ser humano para mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con la pareja? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación con los compañeros de trabajo? ¿Cómo puedo mejorar la prestación de un servicio que presto de acuerdo a mis funciones? Qué bueno que tengamos esa actitud de buscar qué podemos hacer, unas autosugerencias nosotros mismos de qué podemos cambiar para mejorar nuestra actitud y prestar un servicio público más eficiente y mejorar como servidor público y como persona. Cuando usted es mejor persona, es mejor vecino, es mejor padre de familia, es mejor papá, es mejor servidor público. Usted debe convertirse en un ser calimático, un ser calimático. ¿Y qué es un ser calimático? Es aquella persona que es íntegra y que se comporta igual en la casa como en el trabajo. Que se comporta de igual manera en el trabajo como en la casa. Porque hay muchas personas, por allá en otro lado, que son excelentes servidores públicos, en el trabajo son unos papacitos, unas mamacitas excelentes, pero en la casa son totalmente diferentes. Y viceversa. En la casa son espectaculares y llegamos al trabajo amargados, aburridos, melancólicos, víctimas. Por Dios, cambiemos de actitud. La consulta, entonces, como su nombre lo indica, es una petición mediante la cual un ciudadano pide a la entidad que se le dé una respuesta sobre un determinado asunto muy puntual y se les pida el concepto pertinente. Y ya hablamos que es denuncia, que hablamos que es la consulta, sugerencia, y entonces precisamos. ¿Será de un delito la denuncia en la Fiscalía? ¿Se trata de una falta disciplinaria? ¿Es una queja ante Personería, Contraloría o Control Interno Disciplinario? Señores, vamos a hacer un descansito corto para acondicionar un poco más la voz. Dime, pregunta, Sandra. Doctor, una preguntita. Frente al tema de las denuncias, vamos a hacer referencia al trámite que establece la Ley 1757 de 2015 frente a las denuncias de tipo fiscal.
el artículo 69 de la ley 1757 del 2015, que establece la definición de denuncia y el trámite que se debe dar a las mismas frente a los organismos de control fiscal. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sandra, el doctor tiene apagado el micrófono, pero a ti se te escucha perfectamente. Ya te escucho, perdón. Sandra. Sí, señor, buenos días. Repito, es que si ahorita vamos a hacer referencia al trámite de la denuncia que establece el artículo 69 de la ley 1757 de 2015, que regula lo atinente a este tema frente a los organismos de control fiscal. Sí, claro, es una norma específica que hay que dar estricto cumplimiento porque está arreglada, ¿sí? Lo que leemos aquí en materia de derecho de petición es que cuando recibes una denuncia que entraña un derecho de petición y en la denuncia hay algo irregular, entonces debes enderezar, obviamente, todo el accionar. Si es competencia de la Contraloría, iniciar todo el trámite y avisar. Si es competencia de la Procuraduría, entonces avisar que no es competente y mandar a la Procuraduría. Si es competencia de la Fiscalía, avisar que no es competente y mandar a la Fiscalía. Ese es el trámite que hay que hacer. Pero simplemente informar para cerrar el ciclo de derecho de petición. Ok, o sea que si es competencia de nosotros, se adelanta el trámite previsto en la Claro, 1757. Ok. Empresa concreta, puntual. Estamos hablando de normas Listo. generales. Listo, Sandra, muy amable. Bueno, usted. Preguntas, señores. ¿Listo? Bueno, preguntas. No hay preguntas. Bueno, hacemos un receso. Vamos a tomarnos 20 minuticos, una pausa activa. Tomen el tintico, tomen el jugo, la frutica y nos vemos 10:20 de la mañana. Muchas gracias. Descansito, por favor. Y estamos en contacto a las 10:30. Muy amables. Gracias, profe. Mucho gusto.